Otra vez, la censura es noticia en Cuba. Nos cogieron en una furgoneta de la policía de Macedonia. Sí. Nos pagamos la multa. Nos llevaron para la frontera de Serbia. El colapso y la falta de moralidad de un gobierno que apoya solapadamente la invasión de Putin a Ucrania, que ha llevado a la ruina a un país entero y que ha provocado el mayor éxodo en la historia de Cuba, forman parte del discurso crítico del documental Llamadas desde Moscú, una obra que acaba de padecer el corte afilado y sistemático de la censura en Cuba, al ser excluido por motivos políticos del Festival Internacional de Cine de La Habana. En una denuncia publicada por el director del documental, Luis Alejandro Ollero, el artista mencionó la profunda rabia que provoca ese gesto de las autoridades políticas y culturales cubanas que cada vez más aisladas de sus propios creadores expulsan todo relato incómodo a su discurso. Las reacciones de varios cineastas cubanos no se han hecho esperar. El verdadero problema no ha estado nunca en nuestras películas, sino en la realidad a la que se debe. Definitivamente, no puede existir un país para el cine diferente al que tenemos como pueblo. Por eso persiste la censura. Por eso el derecho al disenso es coartado y criminalizado. Cuando se censura, no solo se excluye al artista, también se silencia la voz del pueblo, privado de su derecho a formar un juicio crítico con relación a la obra y a nuestra propia realidad. Una vez más, los censores ideológicos intentan borrar los relatos que increpan los márgenes trazados por la historia única, central y homogénea que conviene al poder. Una práctica que resume, como dijo Daranas, la criminalización constante y frecuente del disenso en la isla. Pero, ¿cuáles pueden ser esos discursos incómodos? Al parecer, el artista tiene un nuevo libro escrito. Un libro biográfico donde habla mentiras en contra de la revolución. No, eso no es verdad. No somos marionetas de nadie. No somos títeres de nadie. Esto que nos amenazan son la fruta podrida de cualquier sociedad. Todo el mundo sabe que ha habido censura. La censura existió desde el principio de la revolución prácticamente. Y de ahí es que surge la idea de reunirse los intelectuales con Fidel o de Fidel con los intelectuales, de donde va a surgir la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, que fue un momento ya de control y demás. Recuerda lo que yo te dije, que se ha hablado de los MAP y se ha satanizado, se le ha llamado con los peores nombres a Pavón, a Quesada, a Cerguera, toda esta gente, pero nadie ha preguntado nunca quién los mandó. Mientras esto ocurre, a finales de 2023, el ICAI vuelve a ignorar los reclamos de la Asamblea de Cineastas, un grupo que surgió a raíz de la censura y exhibición en televisión nacional sin permiso del documental La Habana de Fito, una cinta que tampoco fue admitida en la selección del evento. Ante ese acto de control, el grupo manifestó que nuevamente el Festival de Cine de La Habana es el escenario para que ese sostenido ejercicio de violencia institucional, así lo llamaron, violencia institucional, haga acto de presencia. Desde los años 60, la dirigencia cubana entendió que la historia poseía una potencia política que debía ser explotada y que la historia funcionaba para justificar cualquier cambio de rumbo hacia el supuesto futuro añorado. Uno que todavía algunos cubanos siguen esperando. Las batallas por la memoria no solo tienen como escenario los discursos y la propaganda dentro del país. Desde el exilio también se han creado proyectos para hacer más visible la obra de autores excluidos o negados por el poder en Cuba. ¿Cuáles son algunas de esas películas vetadas a través del tiempo y qué revelaban? ¿Es el cine una herramienta eficaz de denuncia y de interpelación a la historia oficial? Quédate hasta el final del video. El Observatorio de Derechos Culturales ha mantenido un estudio de casos de censura continuada contra cineastas como Fausto Canel, Miguel Coyula y Carlos Lechuga, quienes han padecido vigilancia, coacción y prohibiciones por parte de las autoridades de cultura en Cuba. Ya no puede decir el Ministerio de Cultura que no sabe la situación del arte independiente en Cuba, ya no pueden decir que no saben el hostigamiento que tiene el arte independiente en Cuba, la persecución que hay y la represión que hay con el arte independiente en Cuba, ya no pueden decir que no lo saben, porque se les explicó en lujo de detalle
todas las cosas que están pasando. En 2022, la película Vicenta B fue censurada del Festival de Cine de ese año. En ese momento, el entonces presidente del ICAI dijo en una entrevista que el director de la película, Carlos Lechuga, había roto públicamente con la Revolución Cubana, con todas las instituciones culturales. También fue excluida la película Corazón Azul del cineasta independiente Miguel Coyula. Un amigo nuestro, Javier Caso, lo llaman a un interrogatorio después de participar sacando fotos fijas de la filmación del largometraje que estábamos haciendo en aquel momento, que se llama Corazón Azul. Se guarda un teléfono debajo del pullover, entrega su teléfono y graba el interrogatorio. ¿Y por no se reúne como amigos ni otra persona? Por supuesto, ¿con quién? Con mis amigos. ¿Qué amigos tiene? Pero usted quiere que le diga los nombres de todos mis amigos. Bueno, algunos amigos, los más frecuentes, ¿vale? Yo creo que usted me tiene que decir a mí qué es lo que usted quiere saber directamente. Yo soy el que estoy preguntando y yo soy el de la autoridad. Otro caso de censura fue el veto a proyectar la grabación de las palabras de agradecimiento del realizador Alejandro Alonso, ganador del Coral al mejor corto documental con Abisal, y que no se encontraba en la isla para asistir a la gala. Lamentablemente no podemos celebrar plenamente mientras hay una sola película cubana censurada por razones meramente políticas. Vemos con dolor, pero no con sorpresa, cómo continúan repitiéndose estas acciones con total impunidad, al mismo tiempo que se promueven ideas sobre un supuesto cine de la decencia que solo se traduce en más odio, segregación y división. A raíz de la censura en 2020 del documental Sueños al Pairo, los funcionarios echaron mano a términos legales sobre el uso de los archivos del ICAI y hasta hablaron de diferencias políticas e ideológicas con el filme. En 2016, otra cinta de Lechuga, Santa y Andrés, tampoco fue admitida en el programa del evento. Compañero, este no va a colaborar. Vamos a dejarle bien claro que con la revolución nadie se mete. Esto fue justamente lo que incomodó a los censores. Lechuga se atrevía a contar la historia de un intelectual homosexual perseguido y vigilado en la década de los años 80. La oficialidad, por su lado, argumentó que el guión distorsionaba los hechos y el presidente del ICAI, en ese momento, Roberto Smith, alegó una cuestión de principios para impedir su proyección, porque, según refirió, presentaba una imagen de la revolución que la reduce a una expresión de intolerancia y violencia contra la cultura. Pero lo que molestaba al poder era que Santa y Andrés recuperaba una parte de la historia que la oficialidad ha querido borrar y logró interpelar también al pasado desde el presente. El investigador Rafael Rojas advierte que si en los últimos años lo que decidió la censura de filmes como Santa y Andrés, Quiero hacer una película o Sueños al Pairo fue el ostracismo y la estigmatización de artistas como el poeta Delfín Prats, del trovador Mike Porcel o el tratamiento desenfadado de la figura de José Martí, ahora la censura está motivada por testimonios inocultables, como el malestar de Fito Páez en 2003 con el fusilamiento de 3 jóvenes negros que robaron una lancha para emigrar a Estados Unidos. Y otro episodio fue el episodio de los 3 fusilamientos en el año 2003, con el tema de la balsa, con los 50 rehenes, se supone, que fueron fusilados en los 9 días de ser detenidos, pues se quedan sin combustible a mitad de camino. Entonces, bueno, yo me promulgo ahí contra la pena de muerte, aquí, allá, en cualquier lado, no le tengo que pedir permiso a nadie. Y por otro lado también, ingenuamente, esta gente intenta hacerme pasar como amigo de Cuba. Yo soy amigo del pueblo cubano, no soy amigo de ellos, es diferente. Ellos no representan al pueblo cubano. Lo cierto es que cualquier documento de la cultura cubana, literario, visual o cinematográfico, puede ser objeto de censura si se muestra contrario al relato histórico del poder. En el caso de Llero, construyendo un hogar no menos precario y fugaz que el propio para 4 migrantes transexuales cubanos varados en Rusia, doblemente atrapados después que el Kremlin iniciara la invasión de Ucrania. En la Cuba de Fidel Castro, el que se iba del país era considerado un traidor. En la de hoy, una fuente de remesas para un Estado parásito e indolente. El cine institucional sobre ese fenómeno fue en buena medida un reflejo del secuestro de la idea de nación por el Partido Comunista. En un texto publicado por El Toque se advierte que el documental presenta los sobornos, el trabajo excesivo y la dinámica urbana que sumerge a esos cubanos en las contradicciones del pasado comunista y del capitalismo de mercado contemporáneo de la nueva Rusia. Una dualidad que se activa como espejo de Cuba,
que también se encuentra precisamente en un estado de transición ideológica y económica. Las referencias a las protestas masivas del 11 de julio de 2021, así como los momentos del filme en que se define a Cuba como una esclava sexual de Rusia o como la Hawái de los rusos, también habrían podido incomodar al poder. Sin embargo, su presencia en el programa del Festival de Instar parece ser el motivo definitivo que influyó en su cancelación. De ahí que el Festival de Cine Instar sea un gesto inapreciable. Traer a las pantallas del mundo y al escenario virtual las imágenes negadas a los cubanos supone la primera revolución que explica la reacción rabiosa del aparato ideológico oficial contra esta muestra que aquí inauguramos. Ese es el Festival de Instar, un evento que defiende el arte independiente, artistas censurados o en el exilio. La edición más reciente tuvo lugar en medio de un ataque mediático denunciado por varias organizaciones defensoras de los derechos humanos como PEN International y 29 organizaciones de la sociedad civil. Pero lo de Instar no termina aquí, hay más. El festival ha sido concebido por sus organizadores como un proyecto que expone un cine transnacional, diaspórico, pensado desde la libertad y la diversidad. El evento tuvo lugar entre el 4 y el 10 de diciembre en ciudades como Barcelona, París, Nueva York, Miami, Ciudad de México, Buenos Aires, bajo una campaña de descrédito desatada por la oficialidad en Cuba. La publicación oficial del Ministerio de Cultura, La Jiribilla, publicó un texto que fue replicado poco después por el sitio oficial Cuba Debate, en el que se acusa a la muestra cinematográfica de hacer una exaltación del terrorismo contra Cuba, por incluir en su programa el largometraje Veritas del cubano Eliezer Jiménez Almeida. En una presentación especial realizada por la revista Rialta, se dice que Veritas va más allá de la simple narración histórica para convertirse en un ensayo cinematográfico que nos devela un suceso crucial de la Guerra Fría, la invasión a Bahía de Cochinos, conocido en la historiografía oficial como la invasión a Playa Girón. Fidel Castro no me gustaba. A mí me afectó mucho los fusilamientos. Y yo dije, esto pinta mal. Mi punto de vista en este sentido era mostrar una versión distinta a la que ha divulgado históricamente el régimen cubano, y esa versión es expresamente con los brigadistas que fueron a la invasión, ese grupo de cubanos. Como refiere el cineasta cubano, se trata de una versión de la historia oficial, una mirada de la historia desde otra perspectiva que suele ser omitida, porque el poder cubano sabe que controlar los relatos es también controlar las memorias. En un estudio sobre las memorias oficiales que surgieron tras la caída de la Unión Soviética, se distinguen varios tipos de actores memoriales. En el caso de Cuba, los guerreros memoriales son aquellos que se consideran portadores de una verdadera historia, frente a otros actores que cultivan una visión catalogada como falsa y con quienes no es posible negociar. Una clasificación que define muy bien el control ejercido por el Estado cubano sobre los relatos históricos. Si quieres saber más sobre la manipulación de la historia en el discurso público cubano, mira este video que te dejamos en la descripción. Sobre el Festival de Instar, en un comunicado firmado por Tania Bruguera, directora y fundadora de la organización, la artista denunció los intentos de descrédito, el acoso y la persecución de los funcionarios cubanos contra el festival, los artistas y los colaboradores que participaron en él. Bruguera dijo además que el uso público del término terrorismo cultural por funcionarios del Estado no es casual. Es parte de un golpe coordinado que creen definitivo sobre los artistas que cuestionan la realidad del país. En el informe Método Cuba, testimonio de artistas independientes sobre el exilio forzado, se revelan las tácticas represivas del Estado cubano que han llevado a la criminalización y enjuiciamiento de obras y autores. Los 17 testimonios compartidos en ese informe expresan la difícil situación que enfrentan algunas voces críticas e independientes en la isla. También se ha creado el Archivo de la Memoria Histórica de Proyectos Independientes, con la intención de reparar y completar la memoria de lo independiente en la isla a partir del compromiso con los omitidos o excluidos del recuento cultural oficial. Un recuento que lamentablemente cada año suma nuevas películas y autores cuyas voces son negadas o silenciadas bajo prácticas autoritarias y de violencia institucional. Este año son dos:
La Habana de Fito y llamadas desde Moscú. Pero de Fito conocimos lo ocurrido en sus propias palabras. En entender que acá hay un hecho explícito de censura y de manipulación de la información. Y de una manera tan ingenua y tan, te diría, borde, que no entra en el terreno de lo fantástico, te diría. Señor caballero, el mundo ya pasó. De esa forma no se vive nadie más en ningún lado. La Asamblea de Cineastas emitió un comunicado donde aseguró que no son los artistas ni los cineastas los responsables de la dura realidad que vivimos. No son sus obras las que imponen un pensamiento único. El cine no impone, el que impone es el poder. Y lo más conclusivo es que el cine cubano que se hace dentro y fuera de Cuba no le pertenece a una institución ni a un grupo de funcionarios. Esta nueva ola de censura y criminalización del arte pone en evidencia el celoso control que el gobierno y el Partido Comunista quieren seguir ejerciendo sobre la historia nacional, con miradas que buscan justificar el control ideológico y el contexto crítico que atraviesa el país. La propaganda cubana intenta mantener su hegemonía y cortar los discursos que la cuestionan, pero el país va por otra parte, disperso en su emigración y exilio, con un mayor índice de pobreza y violencia, y todas estas realidades asoman en un cine en fuga que crea su propio centro al gestarse en los márgenes del poder estatal. Gracias por tu atención y si no lo has hecho, suscríbete al canal de YouTube, síguenos en la red social donde nos veas y si crees que nuestro trabajo es valioso, considera apoyarnos con supergracias en YouTube, estrellas monetizadas en Facebook o mediante nuestra cuenta de PayPal. Pero más importante, coméntanos y comparte este video con tus familiares y amigos. Hasta la próxima.